Hola lectores y seguidores de Revista Dominical, para esta edición me complace introducir a la entrevistada Isabel Allende. Es la escritora más leída en español en el mundo, tiene 28 libros, ha sido traducida a 42 idiomas y en esta edición conversa con nosotros sobre el presente político que amenaza a derechos fundamentales y también sobre su nueva novela, Mi nombre es Emilia del Valle. Muchas gracias Isabel por acompañarnos en esta entrevista. Me gustaría empezar preguntándole cómo está y cómo se siente. Bien, a pesar de que este país hoy son puras malas noticias. Así que, por lo menos en la parte del país donde yo vivo y entre la gente que yo vivo, hay un clima de tensión y de miedo por lo que está pasando con los inmigrantes, lo que está la violación de todos los derechos que dábamos por sentados antes. Y entonces ese clima, por supuesto, permeabiliza todo. Pero en lo privado estoy muy bien. Ayer cumplimos con mi marido 6 años de casados. Nuestro aniversario fue ayer. Por supuesto se nos había olvidado, pero estoy bien y sigo escribiendo. Tengo una vida muy callada, muy tranquila. Me gusta mucho. Ok, y ahora, ¿qué lecturas le acompañan actualmente y qué es lo que está leyendo? Leo algo de ficción, pero en general tengo que leer mucho que es no ficción, porque siempre estoy investigando para algún libro. Entonces hay material que tengo que leer de todas maneras. En este momento estoy terminando de editar un libro pequeño que escribí, que es no ficción, que es sobre la escritura. Entonces estoy en ese proceso de editar y estoy preparando también una memoria. Entonces, para la memoria estoy leyendo las cartas que intercambié con mi madre durante toda una vida. Nos escribíamos todos los días. Entonces, si tú me preguntas qué pasó el 14 de junio de 1987, yo saco la caja donde están las cartas de 1987 en orden cronológico y te puedo decir exactamente lo que sucedió ese día. Entonces, eso me ha servido mucho para la memoria, pero también me ha servido en lo personal para darme cuenta lo que ha pasado, porque la vida pasa muy rápido y los días como que se diluyen unos con otros y uno no sabe, no recuerdas tú al final qué es lo que has vivido, a menos que esté escrito. Ahora me gustaría saber si hay obras o autores a los que vuelve con frecuencia, ya sea por inspiración, consuelo o incluso costumbre. No, no repito los libros mucho. A veces algo de poesía en español, porque vivo en inglés. Entonces, la poesía me trae de vuelta el idioma, la cadencia del idioma, que es importante cuando uno no vive en un país de habla hispana. Y leo mucha novela nueva, o sea, lo que me mandan mis editores en español desde España o desde Chile, y mucha novela en inglés acá. Y hablando de su última novela, Mi nombre es Emilia del Valle, que evidentemente coincide con el universo de la trilogía de La Casa de los Espíritus, ¿de dónde viene esa inspiración de revisitar la figura femenina y el ser mujer en otras épocas que no son las actuales? Mira, la inspiración no fue un personaje, la inspiración fue un hecho, la guerra civil de 1891 en Chile, que tiene ecos o similitudes con lo que pasó 82 años más tarde con el golpe militar en 1973, que yo lo presencié. En 1891 y también, en 1891 un presidente progresista, Balmaceda, quiso hacer cambios importantes en el país, dentro de la Constitución, por supuesto, y se encontró con una fuerte oposición. Las Fuerzas Armadas intervinieron, se dividieron, el ejército se fue con el gobierno y la Marina, que es muy poderosa en Chile, se fue con la oposición y hubo una guerra civil espantosa, que en 4 meses murieron más chilenos que en los 4 años de la guerra del Pacífico, la guerra contra el Perú y Bolivia. Y como te decía, en 1973 tuvimos un presidente progresista, Allende, que quiso también hacer grandes cambios dentro de la Constitución, encontró gran oposición, y intervinieron las Fuerzas Armadas, pero no se dividieron. Y el resultado fue un golpe militar y 17 años de dictadura. En ambos casos, el presidente no se rindió y no quiso salir al exilio, se suicidó. Y se convirtieron ambos en figuras heroicas, por lo tanto. Entonces, el hecho de mirar el pasado, porque he escrito muchas novelas históricas, me permite
tener una perspectiva más amplia de lo que pasa en el presente. Empezamos la conversación diciéndote lo mal que se ve este país. Pero si uno lo ve solamente en la perspectiva de hoy, dentro de los límites de hoy y las noticias de hoy que están todo el tiempo bombardeándote de malas noticias en el teléfono, claro, uno está atrapado. Pero si lo ves con la perspectiva histórica y te das cuenta que esto ha pasado antes y ha pasado en otras partes y que la naturaleza de la vida y de la humanidad es el movimiento. Todo cambia, todo evoluciona, todo se mueve. Entonces no hay que quedarse atascado en el presente. Y también te permite visualizar el futuro. Y específicamente sobre las figuras femeninas, ¿por qué es importante traer al presente estas narrativas? Mira, en aquella época, a fines del 1800, las mujeres tenían muy pocas opciones. De partida tenían muy poca educación, porque su educación estaba limitada. Imagínate que Virginia Woolf no podía entrar a la biblioteca, porque a la biblioteca solamente podían entrar hombres. Entonces, imagínate ya esa limitación lo que significa, ¿para qué decir otras? Y había mujeres periodistas muy pocas, pero tenían que firmar con un seudónimo masculino, porque si no nadie respetaba lo que ellas tuvieran que decir, nadie les paraba atención, para nada. Entonces, yo quería contar esta guerra sin tomar partido de un lado o del otro. Entonces necesitaba traer a alguien de afuera. Y pensé, bueno, ya que los Estados Unidos intervinieron en esa guerra, va a ser una persona americana. Y yo quiero siempre que sea una mujer. ¿Por qué? En lo posible que sea una mujer. Porque yo quiero las voces silenciadas. Mira, la historia la escriben los vencedores, los hombres, generalmente blancos. Las voces de los derrotados, de los pobres, de las mujeres, de los niños, de los animales, por último, no existen. No existen en la historia. Es como si las mujeres, que somos el 51% de la humanidad, jamás hubiéramos existido. Alguien hizo el comentario que en los obituarios del New York Times no hay mujeres, son todos hombres los que se mueren. Las mujeres pasan por la vida y se mueren sin existir. Entonces, a mí me interesaba una voz femenina y tenía que ser alguien. ¿Por qué mandarían a una mujer si no había corresponsales de guerra que fueran mujeres? Tendría que ser porque ella tiene algunas condiciones que la hacen única. Una, sabe escribir. Dos, habla español, que era muy importante. Y tercero, tiene raíces familiares en Chile. Entonces, así fue creciendo el personaje. Y lo uní a la Paulina del Valle y la familia del Valle, que aparece en La Casa de los Espíritus, en Hija de la Fortuna, en Retrato en Sepia, en Violeta, porque esos personajes, que muchos de ellos son inspirados en miembros de mi familia, con una familia de lunáticos como la mía, no necesitas mucha imaginación. Esa gente como que vuelve, se me meten en el libro, se meten solos, a veces contra mi voluntad. Claro, y entonces, ¿qué es algo que diría que le exige la literatura hoy que no le exigía antes? Mira, el primer libro lo escribí sin tener idea de lo que estaba haciendo. No hubo exigencias de ninguna clase porque ni siquiera sabía que estaba escribiendo una novela. Empezó como una carta y fue evolucionando y desarrollándose en un libro, pero sin un plan, sin decir yo misma, estoy escribiendo un libro. Yo trabajaba 2 turnos en una escuela, 12 horas al día. Volvía a la casa, después que servíamos la comida y se iban los niños a ver televisión, yo me sentaba en la cocina a escribir a máquina en una máquina portátil. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? No estaba segura, pero estaba como, yo creo que fue un intento de recuperar todo lo que había perdido en el exilio, las memorias de la familia, la nostalgia por el país, por mis amigos, por mi abuelo maravilloso. Yo creo que fue eso más que nada. Entonces no había exigencias. Pero después, a medida que empecé a publicar más libros y cada libro tenía bastante éxito, la crítica cada vez más exigente también, empecé a darme cuenta de qué es lo que es la industria del libro, que yo antes no sabía, nadie sabe. Y esa industria del libro se ha complicado mucho en los años que yo llevo escribiendo. Piensa que llevo escribiendo 42 años, 43 años. Entonces, las exigencias para mí han sido más que nada de la vida pública, que ya no es escribir,
solamente, sino que tienes que promocionar los libros, tienes que vender los libros. Entonces, había antes de la pandemia giras de libros que te mataban. 23 ciudades en 30 días, tomando aviones todos los días, 6 países en Europa. Todo era así, exagerado. Y cuando vino la pandemia, todo eso se terminó súbitamente y me di cuenta de que no hacía ninguna diferencia, que los libros se vendían igual, con o sin todo ese esfuerzo. Entonces dije, no, pues ya no tengo edad para hacer eso. Entonces lo que cambió desde el principio fue esas exigencias externas. Pero ahora he vuelto al principio, porque ahora tengo 82 años, voy a cumplir pronto 83, y ya nadie me puede pedir nada, porque cualquier cosa que me pidan, yo digo, no, ya estoy muy viejita, no puedo. Justamente por eso, de estar más de 4 décadas bajo la mirada pública, que han estado precisamente marcadas por una relación cercana con sus lectores y también una constante apertura sobre aspectos personales, le ha resultado difícil separar lo que le pertenece a Isabel Allende como persona de lo público. Es cierto, pero yo todo lo cuento en los libros. ¿No? Los únicos secretos que guardo son los que no me pertenecen, secretos que involucran a otras personas. Pero lo mío no me importa nada contarlo porque no he hecho nada tan espantoso en mi vida que no haya hecho otra persona. O sea, no soy común y corriente en ese sentido. Pero pero en lo que es la vida verdadera, la vida privada, eso sí es privado, porque, por ejemplo, yo no recibo periodistas en mi casa, solamente en la oficina. No, hay un círculo privado que es muy privado. Y ese es mi marido, mi hijo, mi nuera y 2 perros. Eso es todo. Claro. Isabel, también en varias de sus obras, bueno, se refleja una profunda preocupación por experiencias migratorias, por supuesto, como estábamos hablando. Por ejemplo, solo un ejemplo, El viento conoce mi nombre, ¿verdad? Que abordaba separación de familias justamente por esas políticas en Estados Unidos. Hoy, como hablábamos, ya esas medidas se han endurecido aún más. ¿De qué manera consideras que ha influido esa coyuntura en tu escritura? Yo vengo escribiendo sobre refugiados y inmigrantes desde hace por lo menos 4 o 5 libros. Ya creo que desde en medio del invierno o algo así, más allá del invierno, ya entonces, hace varios años, ya tengo inmigrantes. En ese caso, un inmigrante ilegal de Guatemala. Y este es un tema que me toca de cerca por lo personal, pero también me toca muy de cerca por mi fundación, porque mi fundación trabaja mucho en la frontera y trabaja con refugiados a nivel internacional. Tenemos organizaciones en África. Entonces, el tema lo tengo todo el tiempo, me resuena todo el tiempo. Claro, y es que en varias de sus obras se refleja una profunda preocupación por las experiencias migratorias. Solo por dar un ejemplo, En el viento conoce mi nombre abordó la separación de las familias, producto de justamente estas políticas migratorias en Estados Unidos que estábamos hablando. Hoy esas medidas se han endurecido todavía más. Entonces, ¿de qué manera diría que ha influido esta coyuntura en su escritura? A nivel personal no me han tocado todavía, pero mucha gente que alrededor mío. Mira, yo vivo en California y como en muchos otros estados de los Estados Unidos, todo el trabajo de servicio lo hacen latinos inmigrantes. La mitad de ellos ilegales o con unas visas provisorias. Todos los mozos de los restaurantes, la gente que cuida a los niños, a los abuelos, todos los servicios. Y yo estoy rodeada de esa gente. Yo voy a un restaurante y todos los mozos me conocen, porque somos una comunidad. Y además, en esta comunidad que es donde yo vivo, en Marin County, nos conocemos. Entonces, a donde yo vaya, yo conozco a la gente por el nombre. Entonces le digo, oiga Alberto, ¿cómo está la cosa? Mire, me dice, yo estoy bien, pero mi hermano está escondido, o mi hermano lo deportaron. Entonces, está muy cerca el asunto. Yo tengo una señora maravillosa que ha estado conmigo 25 años, que viene una vez por semana a limpiar mi casa. Esa señora no habla inglés, no maneja, es ilegal y lleva en este país 37 años. Sus hijos se criaron aquí y esa mujer la pueden deportar mañana porque no tiene papeles. Entonces ella tiene miedo de subirse al bus para venir a trabajar porque
porque la pueden agarrar en el bus, hay que irla a buscar. Entonces, todo eso, muy cerca lo he visto, y eso está creciendo. Es muy Claro, cruel. Está pasando, es cruel e innecesario, porque hay otras maneras de regular la inmigración, de dar visas temporales a la gente para que venga a trabajar, como había antes, por ejemplo. Pero ustedes no tienen ese problema en Costa Rica, pero este es un problema global que existe en Europa. En Chile estamos llenos de inmigrantes y uno de los problemas políticos de hoy en Chile es la inmigración, sobre todo la inmigración venezolana. Ok, Isabel, también como usted es residente en Estados Unidos, ¿qué impacto diría que han tenido esas políticas migratorias a nivel personal o familiar? Recordarnos, primero que somos una sola humanidad, recordarnos cuáles son los valores que vale la pena defender y ver el pasado, ver lo que sucedió antes. Después, si alguien se da el trabajo de echarle una mirada a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con Alemania y empieza a hacer los paralelos, ahí prestas atención, porque te das cuenta de que hay un antecedente, de que esto no salió de la nada y que no va a llevar a la nada tampoco. Hay antecedentes de cuáles son las consecuencias de una cosa como esta. Claro, y es que todo eso también se suma al hecho de que el mundo está virando cada vez más hacia gobiernos autoritarios. ¿Cuál diría entonces que es el rol de la literatura frente a estos cambios? Mira, yo creo que el rol de la literatura, de la ficción, perdona, de la ficción, no es pasar mensajes. Si tú tratas de dar un mensaje en una novela, generalmente arruinas la historia. Basta con contar la historia. Y el lector, que no hay para qué subestimar al lector, lo ve entre líneas. No necesitas machacarle un mensaje. Si lo haces, pierdes a tu lector. Ahora, hay otra literatura que es de no ficción, y en este momento hay un libro de Timothy Snyder que se vende como pan caliente en este momento. Se escribió en el 2007 y se llama Tiranía. Y es sobre cómo se resiste a un gobierno autoritario, cómo se resiste a una tiranía, con ejemplos históricos, pero muy de hoy. O sea, está pensando en Trump. Y se está vendiendo ese libro como una Biblia de qué es lo que se puede hacer. O sea que la literatura cumple una función muy importante. Pero hay que separar lo que es ficción de lo que no es ficción. Claro, y es que por otra parte también estamos en una sociedad que es muy inmediata, ¿verdad? Las personas quieren todo ya y puede que se aburra muy rápido. En este caso, ¿usted considera que la literatura todavía tiene un espacio bajo esta articulación? Mira, es cierto que cada vez hay menos gente dispuesta a leer con atención, a leer un libro largo o un libro pesado. La gente quiere entretención y lo quiere rápido y quiere un sumario de las cosas. Mira lo que está pasando con AI, que me están llegando cartas largas de lectores que me dicen, déjeme contarle mi vida, y 4 páginas. Pero antes de las 4 páginas dice, este es el sumario, esta es la sinopsis de AI. Y vienen todos los puntos. Yo no necesito leer todo lo demás, porque ya vienen todos los puntos ahí. Entonces, se va a llegar a eso con la literatura, que antes al principio del libro te van a dar el sumario, ¿y para qué vas a leer el libro, no? Mira, yo creo que la forma puede cambiar. Puede ser que el libro, como nosotros lo conocemos, con las páginas que uno da vuelta calmadamente, tal vez va a desaparecer, va a ser un artículo de coleccionista. Y vamos a recibir la literatura, no sé, pues, en imágenes, en digital. Tal vez te metan un chip en el cerebro y dormida leas el libro o te enteres del libro, lo que sea. Pero la necesidad de la humanidad de que le cuenten historias va a perdurar. Yo creo que esa necesidad es básica para la humanidad. ¿Por qué? Porque al escuchar una historia nos conectamos a un nivel humano que no es posible de otra manera. Por ejemplo, si a mí me dicen que existen 120 millones de refugiados en el mundo y 75% de ellos son mujeres y niños, esos son números, no me dicen nada. Pero si a mí me cuentan la historia de una niñita ciega que la separaron en la frontera
Esa niñita puede ser mi hija, puede ser mi nieta, esa madre puedo ser yo. Entonces hay una conexión a través de la historia personal que es a nivel muy profundamente humano. Y yo creo que va a perdurar. Usted habla sobre el uso de estas nuevas tecnologías como inteligencia artificial, ¿verdad? En ese caso, ¿no podría llegar a ser un escenario un poco abrumador para los nuevos escritores aventurarse y enfrentarse a estas herramientas? Yo creo que no, yo creo que todo lo contrario, que la generación joven, o sea, para mí es abrumador, porque yo no lo puedo manejar, pero la generación joven nace con eso. Para ellos es una herramienta natural, que la usan sin ni pensar. O sea, aquí viene a verme una niñita de 4 años y medio que viene para que yo le lea historias 2 veces por semana. Esa niñita maneja el teléfono y puede meterse en Google. Yo le cuento algo y me dice, un momento, y lo chequea en el teléfono. Y tiene 4 años y medio. Lo que yo no soy capaz de hacer. Entonces, esa niñita, si llega a ser escritora, va a utilizar todo lo que le brinda la tecnología para escribir mejor. Para investigar, sobre todo. Mira, que la investigación es pesada. Claro, por supuesto. Y entonces en ese caso también, ¿qué se puede hacer para que surjan y se consoliden nuevas voces literarias? Mira, yo no sé lo que pueden hacer, pero cada vez hay más gente que escribe y más gente que quiere escribir. Ahora, lo que es difícil es publicar, pero escribir, cada vez más gente, y hay toda clase de facilidades, hay cursos en línea, hay talleres en línea, hay toda clase de facilidades. Yo acabo de hacer para la BBC un curso que se llama Maestro sobre cómo narrar, sobre narrativa. Y fueron 21 lecciones que hice. Y eso, si cualquier persona que quiera utilizar lo que yo sé, porque es nada más que lo mío personal, ahí está todo, no hay nada guardado, nada secreto, ahí está todo, lo pueden ver. Yo creo que facilidades hay, la tecnología existe y la van a saber utilizar. Yo le escuché decir a Elizabeth Gilbert, una gran escritora americana que escribió, ¿cómo se llamaba? Algo así como Eat, Pray, Love. Comer, rezar y amor, o algo así, que fue una novela que tuvo muchísimo éxito y hicieron una película con la Julia Roberts. Le oí decir a ella cuando le preguntaron, estábamos en un escenario las dos, y preguntaron del público qué consejo le puede dar a un aspirante a escritor. Y ella dijo, no esperes que la escritura te dé fama ni dinero. Escribe porque amas el proceso. Y yo agregaría, no esperes tampoco ser publicado, porque a veces se puede y muchas veces no. En esa línea, y también para ir finalizando, Isabel, ¿qué sigue entonces para usted? ¿Le interesa explorar nuevos géneros o ha pensado en retirarse? Retirarme no todavía, porque mientras tenga cerebro y me quede atención y capacidad de memoria y de investigar y de enfocarme en algo, espero seguir escribiendo porque es lo único que sé hacer y lo único que quiero hacer. Mira, yo no hago deporte, no juego ningún juego, no tengo hobbies, no me gusta la gente. Total, ¿sabes lo que haría? ¿Sentarme en una mecedora a mirar el paisaje? No creo. Así que voy a seguir escribiendo mientras pueda. Ahora, ¿qué voy a escribir? No sé, porque no hago planes. A mi edad no se hacen planes. A mi edad tú vives al día. Y estoy tratando de terminar esta cosa que escribí sobre la escritura. Ese es mi proyecto para este mes. Y luego voy a tratar de retomar de nuevo la memoria que dejé a medio hacer. Y ya, no sé qué más, porque no sé hasta cuándo me va a cansar el cerebro. Claro, día a día, entonces lo irá viendo. Día a día, exactamente. Nuevamente, Isabel, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista dominical, y a nuestros lectores los invitamos a visitar nación.com, nuestros canales en YouTube y Spotify para ver otras entrevistas de domingo.